Durante el mes de septiembre del año 1926, el calor había sido bastante fuerte, y llegando hacia la parte final del mes, cerca del día 20, ese calor se vio acompañado de lluvias consecutivas durante varios días, pero que no lograban ningún efecto mitigador de las altas temperaturas que habían. Y como sabemos bastante bien en Paraguay, como lo vimos ya en el pasado video de la tragedia del Miriam Adela, cuando el calor es en extremo fuerte por varios días en Paraguay, eso no significa otra cosa que la cercanía inminente de una tormenta. Esto fue lo que sucedió aquel 20 de septiembre de 1926, cuando entre las 18 y las 19 horas, frente a la ciudad, a unos 200 metros de la costa paraguaya, sobre las aguas del fuerte e impetuoso río Paraná, comenzó a gestarse la destrucción. Dos corrientes de viento huracanados se encontraron y colisionaron sobre el río, comenzando así a formarse el terrible embudo de agua y viento tan temido en todo el mundo, acompañado también de fuertes descargas eléctricas. Tan fuerte era el fenómeno que sería luego conocido como el Ciclón de Encarnación. La fuerza del viento aquel día se calcula en más o menos 200 kilómetros por hora. La tromba mortífera comenzó entonces su camino hacia la ciudad para chocar en primera instancia contra la estructura del muelle de la ciudad, construido en los pasados años de 1918, destruyendo gran parte de lo que se encontraba ahí. Asimismo se llevó por delante a varias lanchas de la época y otras embarcaciones que estaban atracadas en ese lugar. Siendo Encarnación una ciudad costera, el puerto había sido desde su fundación un motor central en su vida, en su subsistencia y cotidianeidad. Por ese lugar ingresaban y salían embarcaciones tanto a la capital como a la vecina ciudad de Posadas. Por ahí ingresaban tanto personas como mercaderías, como todo lo que hace al quehacer diario. Pero ese día también ingresó la devastación. El ciclón se abría paso a través de todo lo que se hallaba ante su aterrador camino. Tanto casas como comercios, postes y todo lo que había sido construido en esa zona que se llamaba la Villa Baja de la ciudad. Fue todo tan rápido y agresivo que no dio mucho tiempo para reaccionar. Y mucho menos en esos años era imposible de prever la llegada del fenómeno. Así que nadie se esperaba en aquella noche lo que estaban a punto de vivir. Fue en ese lugar donde se produjo la mayor tragedia, ya que las construcciones eran tanto antiguas como también precarias en muchos casos, y muchas casas sucumbieron directamente al ser impactadas por el fenómeno. Techos de chapa volaron al ser desprendidas por las fuerzas del viento. Paredes se desplomaron. Toda la ciudad fue sacudida como si al final se tratase de un terremoto antes que al viento mismo, señaló uno de los supervivientes. Personas quedaron sepultadas bajo los restos del desastre, escombros, muebles, vigas y restos en general. El fenómeno siguió un poco más hacia arriba, alcanzando parte de la Villa Alta y dirigiéndose hacia el este, para terminar finalmente su destrucción a unos 4 kilómetros de la avenida General Luis Irrazábal, en el barrio San Miguel Curuzú, llamándose luego a este lugar el Callejón de la Muerte, que se trataba de un trecho de 250 metros de ancho, desde el puerto hasta el comienzo de la Villa Alta, que fue arrasado totalmente. Por la época y la carencia tanto de estructuras como de tecnología que existía en esos tiempos, no se sabe en forma cabal cuál fue el número exacto de víctimas, pero se estima entre unas 400 víctimas mortales y más de 1000 heridos. Llegó el punto en que con mucho pesar aquellos que cavaban las tumbas tuvieron que enterrar cuerpos bajo la insignia NN, pues era imposible determinar la identidad al ser tantos los cuerpos que llegaban. Existen también casos dramáticos relatados por los sobrevivientes, como el de una familia de 12 miembros, los cuales perecieron en su totalidad bajo el fenómeno. Además de todo esto,
Luego de que el ciclón pasara, siguió una fuerte lluvia que continuó hasta el día siguiente. Y aún en medio de todo eso, algunos lograron sobrevivir, refugiándose bajo mesas de sólidas maderas, marcos de puertas, y se registra también el testimonio de una mujer que relató la forma en que al caer una chapa sobre la cuna a uno de sus hijos, esto permitió que la criatura sobreviva, ya que la chapa, al ser cargada de escombros encima, lo protegió de todo lo que iba cayendo al ir desplomándose la casa, y aún lo protegió del viento implacable. El ciclón en sí fue de corta duración, pero de una violencia nunca antes vista en tiempos registrables, ya que un dato que muchos no conocen es que la ciudad de Encarnación se encuentra situada en un llamado corredor de tornados, zona que es proclive a que ocurran este tipo de fenómenos. Pero se sumó también la copiosa lluvia que cayó durante las siguientes horas, y que entre los destrozos y la muerte que estaba por todos lados, eso empeoraba los intentos de tratar de encontrar y salvar a aquellos que habían quedado bajo la destrucción. Y como si la vida se tratase de una obra con una determinada cantidad de escenas y personajes, se hicieron presentes aquellos a quienes nada, ni la misma muerte en masa, ni la más horrible fuerza destructiva de los elementos, bastaron para detener sus espíritus ladrones, ambiciosos y rastreros, y que los llevó a ponerse a rebuscarse en busca de joyas, alhajas y todo otro objeto de valor que pudieran encontrar entre el caos y la destrucción de esa noche triste. Pero también se hizo presente la contraparte, lo opuesto a aquella cara más vergonzosa y nefasta de la humanidad. Y los héroes y sus actos heroicos en pos del bienestar general no se hicieron esperar. Tal como el caso del encargado de la usina de la ciudad, Juan Pedotti, quien al ver que el ciclón afectaba no solo a la usina sino a la ciudad, y que los cables caídos podían electrocutar a muchos, al no solo estar sueltos, sino también al entrar en contacto con el agua, decidió en un acto completamente sacrificial lanzarse sobre las llaves generales de distribución para dejarlas fuera de funcionamiento, pero que al hacerlo, él mismo terminó muriendo electrocutado, ofreciendo su propia vida para que otros vivieran. Otro de estos héroes fue Daniel Rodríguez Genes, más conocido por los lugareños como Ministro, quien era canoero. Este venía desde el barrio Riacho de Posadas, una vez pasado el ciclón, y al ver que todas las luces de la ciudad paraguaya estaban apagadas, quiso saber el motivo de aquello, y fue acercándose a fuerza de remo a la ciudad. Al llegar no tardó en enterarse de la tragedia y su magnitud al verlo en la costa misma, y fue allí donde se encontró con José Kreuser y Jorge Memel, quienes deseaban cruzar hacia Posadas para pedir ayuda y socorro a la vecina ciudad. Posadas también había sentido la intensidad de la tormenta, pero no se había visto afectada de la manera en que lo había sido Encarnación. Y una vez que los hombres difundieron la noticia, la solidaridad no se hizo esperar. Comenzaron las tareas para ir a la vecina ciudad a hacer todo lo que fuera necesario. Hay que decir que don Ministro, luego de acercar a esos dos hombres hasta la costa, remó nuevamente hacia la ciudad destruida para transportar a personas, y lo hizo por varias horas, hasta agotar las fuerzas de sus brazos de canoero. También, y por las características de las comunicaciones de la época, fue desde Posadas que se envió un telegrama transmitido a Asunción por el jefe civil de la ciudad, el cual daba cuenta de todo lo sucedido y ponía en conocimiento así a las autoridades nacionales. Así fue como la noticia llegó a Asunción a las 5:45 de la madrugada, varias horas después del terrible suceso. El gobierno de Eligio Ayala, que en su juventud había vivido un tiempo en Encarnación, puso manos a la obra y preparó un cargamento con ayudas y materiales necesarios para la asistencia, además de un fondo económico para el socorro de la ciudad. El ferrocarril marcó un tiempo récord para la época en recorrer la distancia entre Asunción y Encarnación, haciéndolo en 7 horas, cosa inusual en esa época,
pues los viajes de esa misma distancia acostumbraban a tardar cerca de 14 horas. El cargamento llegó con personal militar de enfermería y el propio vicepresidente de la República, el doctor Manuel Burgos, el ministro del Interior, Belisario Rivarola, y el presidente de la Cámara de Diputados, José P. Guyari. Previo a todo eso, la ayuda de la ciudad de Posadas fue inmensa y digna de destacar, ya que la ciudad paró muchas de sus actividades durante cerca de un mes para concentrarse en asistir a su vecino. Se crearon bancos de sangre, colecta de alimentos, ropas, materiales y todo lo que fuera necesario para la reconstrucción de lugares como hospitales y centros de atención. También los ferries posadeños, llamados Presidente Roque Sáenz Peña y Ezequiel Ramos Mejía, fueron convertidos en hospitales y albergues flotantes. Los posadeños trajeron todo. Llegaron esa misma noche los médicos, enfermeros, policías con agua y comida y siguieron ayudando después, citó un sobreviviente paraguayo, dando cuenta de lo importante que fue la ayuda del pueblo de Posadas en las horas posteriores al desastre, suspendiendo fiestas al momento de enterarse de la situación para luego comenzar a ayudar. ¿Ya escucharon? Encarnación desapareció de la tierra. Fueron las palabras que llegaron hasta Posadas, y la gente iba enterándose así de la tragedia. Por todo el desastre y sus características luego se daría el nombre de la ciudad del apocalipsis a Encarnación en todo el territorio paraguayo. Varios cineastas de la época viajaron también hasta el lugar para captar las imágenes del suceso y comenzar así un recorrido de viajes en los cuales exhibían dichas filmaciones y juntaban fondos de ayuda en todos los lugares del territorio a donde fueran. En Encarnación, una vez llegado el amanecer y el cese de la lluvia, se podían ver desde embarcaciones volcadas en el agua hasta los destrozos en toda la que fuera alguna vez la zona baja. El puerto mismo triturado en dos y los cuerpos tanto de personas como de animales por todos lados. Había gritos de auxilio, mucho llanto y pesar. La ciudad fue luego reconstruida con el tiempo y aún muchos años después del suceso seguían quedando vestigios como chapas incrustadas en los troncos de árboles y otras cosas similares. Pero que llegada la construcción de la represa de Yacyretá, la parte antigua de la ciudad quedó inundada por las aguas del río, en su nuevo trazado afectado ahora por la obra, escondiendo así para siempre los vestigios de aquel terrible suceso, quedando todo aquello bajo las aguas del impetuoso y siempre bravo río Paraná. En cuanto a la relación entre ambas ciudades, los paraguayos construyeron un monolito y colocaron placas al pie de la Estatua de la Libertad, en el Parque de la República, conocido en Posadas como Parque Paraguayo, y fue levantado por los mismos paraguayos en agradecimiento por la ayuda brindada desde Posadas. Y también en el año de 1973 se iniciaron las tratativas para el puente que uniría a ambas ciudades, el cual fue inaugurado en 1990, sellando así el lazo de hermandad y relaciones entre ambas ciudades.